tal, amigos de EduSeis? Nos encontramos en el Ministerio de Educación, en las oficinas de la OTEPA. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Gabriel Quevedo. Él es coordinador general y quien nos va a hablar del proceso de matrícula 2017. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos los televidentes de EduSeis y esperamos hoy día poder ayudarlos con algunos consejos para afrontar este proceso de matrícula escolar 2017. Gabriel, una pequeña introducción al respecto de lo que es el proceso de matrícula. Nos dicen por todos lados que el proceso de la matrícula es gratuita, ¿no? Que no está condicionada. ¿Puedes explicarnos un poquito sobre ese tema? Sí, claro. Sucede que en las instituciones educativas públicas, que son las que el Estado administra, la educación es gratuita. Por lo tanto, al ser la educación gratuita y darse el servicio de una manera gratuita, la matrícula no puede estar condicionada a ningún tipo de pago. Llámese de cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, contribuciones hacia la Asociación de Padres de Familia, compra de textos escolares, compra de paquetes escolares o algún otro cobro o requisito que no esté contemplado por la norma. Y esto básicamente para asegurar que todos y todas puedan acceder al servicio y disfrutar de este derecho fundamental, que es el de la educación. También hay un tema que es las APAFAS, ¿no? El cobro que hacen cada año para mejorar las instituciones educativas. ¿Cuál es la recomendación al respecto que ofrece la OTEPA del Minedu? Lo que nosotros estamos indicando básicamente a los padres de familia es que ellos decidan correctamente si se van a afiliar o no a la PAFA. La PAFA es una asociación, su nombre lo dice, Asociación de Padres de Familia, está regulada por normas de derecho privado y los padres de familia no están en la obligación de afiliarse. Pero si los padres de familia van a optar por afiliarse a la PAFA, tienen que cumplir con los pagos, con los acuerdos establecidos por la Asamblea General de Padres de Familia. Aquí es importante que nosotros establezcamos un tema muy concreto, que si bien el padre de familia tiene la posibilidad de no afiliarse a la PAFA, esto no significa de que no esté vinculado con las necesidades de su hijo. Es decir, que no se acerque a la institución educativa, que no sepa en el aula en el cual va a estar su hijo, cuáles son las necesidades de dicha aula, cuáles son las necesidades de la escuela en general, y que se involucre para la mejora de la educación de su hijo. Pero a lo que estábamos mencionando es que si él opta por no afiliarse a la PAFA, no hay ningún problema. El colegio no puede obligarlo ni le puede condicionar la matrícula. Pero si opta por afiliarse, va a tener que cumplir, entre otros, con el pago de la cuota ordinaria que está establecida por la norma respectiva y que señala que es el 1.5 de la UIT vigente. Como máximo, la cuota ordinaria de la PAFA es el 1.5 de la UIT vigente. Nuestra UGEL tiene una peculiaridad, que es el respecto de que en esta época del año tenemos grandes colas afuera de los colegios. La razón por la que todos nuestros padres confían cada vez más en los colegios públicos y lógicamente quieren o anhelan una vacante para sus hijos. En este aspecto, para poder evitar esas colas y poder evitar, digamos, que se tome de mala manera el proceso de matrícula, ¿cuál sería la recomendación para que el colegio actúe debidamente? Bueno, antes de responder la pregunta, felicitar al UGEL 6 porque implica que la buena gestión realizada ha implicado de que las escuelas públicas de su ámbito de competencia territorial cada vez sean más accesibles y más demandadas por los padres de familia. Es bastante importante señalar que las escuelas públicas tienen todas las condiciones para brindar una educación de calidad y eso es algo que a nosotros como Ministerio de Educación nos agrada bastante. En cuanto a la pregunta sobre las colas, nosotros debemos señalar que según la norma técnica que ha salido para este año, los padres de familia deben verificar que en cada una de las escuelas públicas se haya publicado en lugares visibles cuál es el cronograma de matrícula. El director del colegio tiene que publicar cuál es el cronograma de matrícula, cuándo va a empezar, cuándo va a finalizar. Asimismo, cuáles son los criterios de priorización cuando el colegio tiene una mayor demanda que la oferta de vacantes que presenta. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos dos criterios de priorización bastante importantes establecidos por la norma. El primero es que el padre que quiere matricular a un niño o niña ya tenga hijos matriculados en ese colegio. Esa persona va a tener una mayor prioridad. Y el otro criterio de priorización bastante importante es también el que la persona que quiere inscribir a un niño o niña viva en una sola zona aledaña a la institución educativa pública.
¿no? Entonces, estos son dos criterios de priorización. Si todos los padres que están yendo cumplen con estos requisitos, bueno, tendrá que establecerse un orden de prelación de acuerdo a la llegada. Pero esto implica que también se exija en la institución educativa que nos den un distintivo, un papel, un ticket, algo que indique cuál es nuestro turno en la llegada. No es necesario que se hagan las colas, no es necesario que uno se amanezca, no es necesario que uno esté 3, 4, 5 días. Vamos al colegio. Digo, estos son los criterios de priorización que yo estoy cumpliendo, pero si hay más gente con los mismos criterios, entonces se me debe indicar cuál es mi turno de atención. Si mi turno de atención es el número 1, genial, pero yo no tengo que estar ahí durmiendo varios días, varias noches, porque esto no es lo adecuado, ¿no? De todas maneras, si es que tenemos alguna duda de la aplicación de estos criterios de priorización, nos podemos acercar a la UGEL, ahí está la Defensoría del Usuario, en el caso del UGEL 6 dentro de la plataforma de atención, para que también nos puedan explicar exactamente qué significa o cómo se cubre estos criterios de priorización. Hay otro tema importante que también nos preguntan mucho nuestros padres de familia, es con respecto a la edad. ¿Cuál es el límite de edad que puede ingresar tanto a inicial y primaria? Se habla de que fue el 31 de julio por un proyecto que aprobó el Congreso. El Ministerio de Educación nos ha dado una versión y queremos que nos des también esa versión y aclares el tema para nuestros televidentes. La norma que está vigente en la actualidad, que es la norma técnica que yo les indico, establece que para ingresar al nivel inicial o a primer grado de primaria, el estudiante tiene que cumplir la edad cronológica al 31 de marzo. Es decir, si yo quiero ingresar a inicial 3 años, tengo que cumplir 3 años al 31 de marzo. Si quiero ingresar a primero de primaria, debo cumplir 6 años al 31 de marzo. Eso está estipulado en la norma vigente. En efecto, sí es cierto, hay un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la República que ampliaba la edad cronológica al 31 de julio, pero este es un proyecto de ley que ha sido materia de bastantes cuestionamientos porque afectarían el desarrollo psicosocial, motor, sensorial, sensitivo de los estudiantes y que se está pidiendo que la norma sea observada para que entre a un mayor detalle en el Congreso de la República. Pero ojo, este es un proyecto de ley, no ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo, por lo tanto, no existe. Sí, eso hay que tener bastante cuidado y bueno, las explicaciones se basan en estudios psicopedagógicos que ha hecho el Ministerio de Educación, también está de acuerdo el Consejo Nacional de Educación, UNICEF y demás organismos que señalan de que el menor debe cumplir cierta edad como para poder incorporarse a los estudios para aprender, para tener aprendizajes. En los primeros años, él debe estar en la escuela, desarrollándose con sus compañeros, teniendo una identidad, desarrollando sus capacidades motoras, sensoriales, que no necesariamente van a coincidir con que el estudiante que no tiene esa edad empiece pues a leer, escribir, a hacer sumas y restas, ¿no? Tiene todo un estudio en el cual se sustenta. Bien, muchas gracias. ¿Puede explicarnos qué significa OTEPA y qué acciones se está realizando para este proceso de matrícula 2017? Sí, claro, con gusto. La OTEPA es la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. A cargo de esta oficina, entre otros componentes, se encuentra la Defensoría del Usuario, que las tenemos implementadas en la sede central del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y sus 7 unidades de gestión educativa local, entre ellas evidentemente la UGEL 6. A través de la Defensoría del Usuario, nosotros para este proceso de matrícula escolar estamos supervisando un total de 900 instituciones educativas públicas. A través de, como les menciono, de estas supervisiones se busca que los directores de las escuelas no solamente conozcan la norma, sino que la apliquen para evitar conductas vulneratorias del derecho de la educación, es decir, evitar que se condicione la matrícula a pagos de APAFA, exigir a los padres que se afilien a la APAFA cuando ellos no lo quieren, exigir compra de paquete escolar, de textos escolares, de uniforme escolar, o como en un caso muy cercano de un colegio muy cerca de aquí, de este ministerio, que se estaba cobrando por concepto de vacante
la suma de 7 soles, cuando este trámite es completamente gratuito. Entonces, a través de estas supervisiones, nosotros lo que buscamos es que no se cometa estas conductas, que se cambie la forma de proceder de la institución educativa y, de ser el caso, nosotros informaremos a las entidades respectivas para que se haga el proceso de deslinde de responsabilidad administrativa, porque sí es bastante importante que lo conozcan, sobre todo los directores de la UGEL 6 que pueden estar viendo este programa, Edu 6, que la comisión de un acto que condiciona la matrícula escolar, que obstruye la matrícula escolar, que vuelve onerosa un proceso que es gratuito, está considerado, según la ley de reforma magisterial, como una falta muy grave que es pasible de destitución. El tema de los colegios privados en esta parte es un poco delicado porque muchos padres hoy buscan un colegio donde puedan estudiar sus hijos y a veces no tienen claro el lugar donde van a matricularlos, ¿no? Al respecto, ¿qué podrías hacer de esos casos para aquellos padres para que puedan escoger el colegio correcto? El Ministerio de Educación viene lanzando ya desde hace un tiempo un aplicativo que es el Identicole. Ya en el Identicole, el padre de familia puede ingresar para conocer qué instituciones educativas, tanto públicas como privadas, están cercanas a su domicilio. Y asimismo, en el caso de instituciones educativas públicas, se puede además ver cuáles son los costos que yo voy a tener que asumir. Digamos, cuál es el monto de la matrícula, cuál es el monto de las pensiones de enseñanza. De acuerdo a ello, yo como padre de familia tomaré la decisión si es que me es conveniente o no. Pero independientemente del Identicole, el padre de familia tiene que visitar la escuela privada, tiene que ver si la misma cumple con las condiciones necesarias, si cuenta con los permisos y las autorizaciones de funcionamiento, que también se puede ver en el Identicole. Por ejemplo, para explicar un poquito del Identicole, si yo busco el colegio XXX y ese colegio XXX no está en el Identicole, implica que ese colegio no tiene autorización de funcionamiento. ¿Ya? Entonces eso es lo importante. Y ya en la visita yo tengo que solicitar al colegio que me digan cuáles son sus montos, sus pagos, si es que tiene cuota inicial, cuota de ingreso, perdón, si es que tiene cuota de ingreso o no tiene cuota de ingreso, cuáles son los deberes, los derechos de los padres de familia, cuáles son los deberes, derechos de los estudiantes, cuál es su línea axiológica, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Digamos, por ejemplo, si hay un colegio adventista y yo no soy adventista, entonces lo lógico sería que yo no inscriba a mis hijos porque no voy a cumplir con los preceptos y la línea axiológica que tiene la escuela. Entonces, antes de matricular, preguntemos cuál es su línea axiológica, cuál es su línea de valores, cuál es su propuesta pedagógica, independientemente de los cobros y costos que también lo podemos ver, como ya les mencioné, en el Identicole. Gabriel, queremos agradecerte enormemente por atender a Edu 6, gracias por brindarnos estas declaraciones importantísimas para nuestros padres de familia y también para nuestros directores y docentes. Bien, un saludo final para todos nuestros televidentes y lógicamente el tradicional Edu 6. Ok, antes de darles el saludo final, solamente recordar a todos los televidentes de Edu 6, llámese padres de familia, estudiantes, inclusive los directores y todo el personal, que nosotros como Ministerio de Educación tenemos 2 líneas gratuitas a las cuales nos podemos comunicar para hacer todas las consultas que tengamos sobre el tema de matrícula escolar, de los derechos de los padres de familia, tanto de colegios públicos como privados. El primer número es el 0800 123 44. 0800 123 44 y el segundo número es el 0800 13 687. 0800 13 687. Son 2 líneas gratuitas que podemos llamar de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 de la tarde. Tenemos horario de oficina y ahí se puede hacer todas las consultas. Adicionalmente, si no se puede llamar o no se quiere llamar, recuerden que en UGEL 6 está una oficina de Defensoría del Usuario que gustosamente también va a absolver todas las consultas que ustedes tengan. Y bueno, el saludo final hacia los padres de familia, en especial hacia ellos, que sepamos ejercer el derecho que tienen nuestros hijos en una educación gratuita y de calidad y que ante cualquier conducta vulneratoria sepamos cómo reaccionar.
¿no? Entonces ese es el consejo que desde el Ministerio de Educación, desde la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción les podemos dar.